Bueno, continuando con el tema de la Entity Relationship Diagrams, recordemos que en la clase pasada o el video pasado vimos lo que son las entidades, lo que son los atributos y vimos también el tema de los identifiers, que son los atributos que identifican de manera única las instancias de cada entidad. En este video pues vamos a ver ahora lo que son las relaciones en los Entity Relationship Diagrams. Las relaciones en los Entity Relationship Diagrams básicamente es una asociación entre una o más entidades. Decimos una porque hay una manera que vamos a ver en clase donde una entidad se puede asociar consigo mismo. Podemos tener entidades relacionadas con otra entidad, lo cual sería, ¿verdad?, una relación de dos entidades, o podemos tener tres entidades relacionándose entre sí, como vamos a ver más adelante. En cuanto al número de entidades en una relación, esa cantidad de entidades envueltas en la relación es lo que se conoce como el degree o el grado de la relación. Si tenemos una relación entre una entidad y otra, pues decimos que la relación es de grado 2. Si vemos que la relación es entre una entidad y ella misma, pues será una relación de grado 1. O si por otra parte vemos tres entidades relacionándose entre sí, pues sería una relación de grado 3. Por otra parte, y por último, en cuanto al tema de las relaciones, o más bien lo último que vamos a ver en este video, es el asunto de la cardinalidad. Ya este tema lo cubrimos también a grosso modo en clase, y esto es lo que yo considero el concepto más difícil de captar en cuanto a las relaciones entre las entidades, y es lo que llamamos la cardinalidad. Y esto es lo que representa es el número de instancias de una entidad con cuántas instancias se relaciona con las otras instancias en la otra entidad. Es decir, tenemos dos entidades, por decir un ejemplo, cada una con sus respectivas instancias, pues la cardinalidad sería la cantidad de instancias que una instancia de una entidad se relaciona con las instancias de la otra. Esto es un poquito complicado, pero es más bien más fácil de entender cuando veamos ejemplos. Las relaciones pueden tener también atributos. Ya habíamos visto anteriormente que las entidades pueden tener atributos, ¿verdad? Como en este caso vemos una entidad employee con sus atributos employee ID y employee name, y por otra parte vemos otra entidad que se llama curso con los atributos course ID y course title. En este caso están abreviados tanto en employee como en course. Vemos que en employee tenemos la letra E como abreviación, y también tenemos la letra C en el caso de la entidad course. Ahora aquí vemos que la relación, que en este caso es complete, tiene un atributo. Fíjense que aquí tenemos que un empleado puede tomar muchos cursos y un curso es tomado por muchos empleados. Si nosotros quisiéramos tener constancia en récord de la fecha en la cual el curso fue completado, ese atributo fecha completada no le corresponde ni al employee ni al curso, le pertenece a complete. Fíjense que si intentáramos poner la fecha completada como una característica o atributo de employee, si intentáramos hacer eso, pues entonces estaríamos diciendo que un empleado completa un curso en tal fecha, pero como vemos que el empleado puede tomar muchos cursos,
pues no sabríamos qué fecha poner en esa característica del empleado. Es decir, si tuviéramos date completed como atributo de employee, estaríamos diciendo que ese empleado puede coger nada más que un curso, pero a la medida que tiene que tener muchos o puede tomar muchos, pues no podemos poner esa característica o atributo en employee. De igual manera, si ponemos date completed en el otro lado en cursos, pues tampoco pudiéramos definir a qué empleado le correspondería ese date completed. Es decir, si ponemos date completed como en cursos, pero como un curso puede tener muchos empleados tomando el mismo, pues entonces en date completed no sabríamos qué fecha poner, porque entonces hay muchos empleados tomando el curso y no permitiría poner solamente una sola fecha. En ese tipo de situaciones donde no podemos ponerle atributo ni un lado ni en el otro, pues le corresponde a la relación. Por el momento solamente sepan que esto es una opción posible, y cuando veamos ejemplos en clase se podrá comprender esto de mejor manera. Aquí tenemos en ejemplo de lo que son los degrees o los grados de las relaciones. Ya lo mencioné antes, tenemos grado 1 cuando tenemos relaciones relacionándose, entidades relacionándose consigo mismo, en cuyo caso le llaman unary. Tenemos aquí una entidad relacionándose con otra, esto es una relación binary. Y por último tenemos una relación de grado 3 o ternary. Pues aquí tenemos tres entidades relacionándose consigo cada una de ellas. La cardinalidad, como les mencioné, es el tema un poco más complejo, más complejo de este tema. Insisto en que esto lo vamos a entender mejor cuando veamos un ejemplo. Aquí vamos a ver uno que otro ejemplo en estos slides, y en clase vamos a hacer ejemplos en la pizarra. Pero recuerden que la cardinalidad está establecida por los business rules. Había mencionado antes en clase de que los business rules son las restricciones o las reglas que nos impone el peticionario del sistema. La persona que pide el sistema tiene unas reglas, tiene ya unas limitaciones en cuanto a cómo es que el sistema debe operar, y esto sería en base a cómo opera el negocio o la organización en cuestión, y en base a estas reglas pues establecemos la cardinalidad. Esta cardinalidad, como ya les dije, es cuánto se puede relacionar una instancia de una entidad con las instancias de la otra entidad envuelta en la relación. Aquí, por ejemplo, si volvemos atrás, aquí vemos que un empleado puede tener varios cursos, o puede completar varios cursos, y un curso puede ser completado por varios empleados. Así que los business rules de la persona que nos pidió que hiciéramos este sistema nos indica de un modo u otro que la relación es de este modo, es decir, que un empleado puede tener o tomar muchos cursos, y un curso puede ser tomado por varios empleados. Si por alguna razón un empleado pudiera tomar solamente un curso y no muchos, eso sería una restricción del negocio o una restricción del peticionario, en cuyo caso sería que un empleado puede tomar un solo curso, y el símbolo de cardinalidad, que vemos que es un triángulo aquí al lado del curso, tendría que ser reemplazado por una línea recta que implica 1. Así que un empleado en ese caso se completaría solamente un curso, y un curso puede ser tomado por muchos empleados. Más adelante, cuando veamos el ejemplo, pues entenderemos esto un poco mejor. Aquí vemos las cardinalidades. Tenemos relaciones de 1 a 1. Por ejemplo, que un empleado puede tener un espacio de parking, y un espacio de parking es asignado a un solo empleado.
tenemos una relación aquí de unos a muchos, donde tenemos que un departamento tiene muchos empleados, pero un empleado pertenece a un solo departamento. O podemos tener unas relaciones de mucho a mucho, en donde aquí tenemos que un empleado puede ser asignado a varios proyectos y un proyecto puede tener asignado varios empleados. Así que aquí vemos la cardinalidad, que viene siendo estos símbolos que vimos anteriormente en clase y vamos a repasar próximamente aquí en este video. Tenemos que cuando hagamos el ER diagram tenemos que ilustrar la cardinalidad mínima, así como también la cardinalidad máxima. La cardinalidad mínima indica el número de instancias mínimo de una entidad que puede ser asociado con cada instancia de otra entidad. Un poquito árido de entender, pero cuando vamos al ejemplo se aclara. De igual manera, les repito que esto lo vimos en el material previo al examen número 1. La cardinalidad máxima, por otra parte, es el número máximo de instancias de una entidad que pueda ser asociado con una instancia única en otra entidad. Lo veremos mejor aquí con el ejemplo. Las cardinalidades pueden ser opcionales o no, pueden ser opcionales o mandatorias. En general, si una instancia en una entidad se relaciona obligatoriamente con una instancia en la otra entidad, pues decimos que la cardinalidad es mandatoria. Por otra parte, si una instancia de una entidad no tiene que necesariamente relacionarse con una instancia en la otra entidad, decimos que la participación es cero o es opcional. Si la participación es cero, decimos que la cardinalidad es opcional. Si la participación mínima es 1, decimos que es mandatoria. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo que recuerdo vimos en clase, que tenemos una mujer, puede tener consigo no estoy seguro lo que significa verse, pero creo que es sostener o parir, ninguno o muchos niños, y un niño viene de una y una sola madre. Aquí tenemos representado en este símbolo aquí, el primero que sale, el que está más cercano al diamante, ilustra la cantidad mínima. Aquí este 0, que es el símbolo más cercano al diamante, representa también la cantidad mínima. Así que lo que tenemos cercano al diamante es la mínima y lo que tenemos cercano a las entidades es la máxima. Aquí decimos que una mujer puede tener como mínimo ningún hijo. ¿Okay? Ahora un hijo, por definición, tiene que venir de una madre. Y la cantidad mínima es 1, porque un hijo no puede venir de ninguna madre. En cuanto a la cantidad máxima o la cardinalidad máxima, tenemos que una mujer puede tener muchos hijos. Y un hijo puede venir de una madre y solo una madre, ese es el máximo. Esta relación se leería de la siguiente manera. Una mujer puede tener ninguno o muchos hijos y un hijo viene de una y solo una madre. Vemos que esta cardinalidad es de tipo opcional, porque aquí tenemos un 0, o sea que las instancias de la mujer se relacionan con las instancias hijos con una cantidad mínima de participación 0, y hacer 0 la cantidad mínima de participación decimos que es opcional. Y aquí en pantalla vemos debajo de woman los símbolos para la cardinalidad opcional. Tenemos ninguna o una, o ninguna o muchas.
Por otra parte, las cardinalidades mandatorias, aquí tenemos primero una y solo una, y una o muchas. Vamos a continuar aquí con otro ejemplo. Cada una de estas nombres debajo de paciente, Tim Duncan, Reggie Miller, Jason Kidd, son instancias de paciente, versus que el récord de visita, aquí tenemos la visita 1, visita 1, visita 2, visita 1. Estos son instancias de las visitas de cada uno de los pacientes. La visita 1 de Tom Duncan es un récord único, la visita 1 de Reggie Miller es un récord único, la visita 2 de Reggie Miller es un récord único, y la visita 1 de Jason Kidd es un récord o instancia único. Aquí podemos ver en pantalla que Tim Duncan se relaciona al menos con una visita. Reggie Miller se relaciona al menos con una visita, pero como máximo 2 visitas. Y Jason Kidd con una visita. Así que cuando miramos una instancia en el lado de patient, de paciente, podemos decir que de manera mínima cada una de estas instancias se relaciona con al menos, ¿verdad?, como mínimo una instancia al lado de patient visit record. En ese caso, como ninguno de los pacientes, como todos tienen una visita, no hay ninguno sin visitas, podemos decir que la participación es 1 como mínimo. Por lo tanto, aquí tendremos la cardinalidad mínimo 1. Cardinalidad máxima, muchos. ¿Por qué? Porque vemos que hay casos como el de Reggie Miller donde tienen más de una visita. Y cuando tenemos más de una, ya sea 2 o 3 o más, decimos que es mucho. Así que aquí la cardinalidad es 1 o muchos. Por otra parte, cada uno de los récords de visita vemos que le pertenecen al menos a un paciente. Aquí no hay ningún récord sin un paciente relacionado. Por lo tanto, la cardinalidad mínima es 1 y la cardinalidad máxima es 1, porque cada visita tiene como mínimo un paciente y cada visita le corresponde a un paciente. Por lo tanto, aquí es 1 y 1. Y esta cardinalidad se puede leer como un paciente puede tener 1 o más récords de visita, y un récord de visita tiene 1 y un solo paciente. Aquí miramos otro ejemplo donde tenemos varias instancias de empleados, Tim Duncan, Jason Kidd, David Robinson, etc. Y tenemos acá los proyectos, proyecto 1, 2, 3 y 4. Fíjense que las instancias de cada uno de los empleados, algunos tienen 1 o más proyectos asociados, pero aquí vemos uno, como en el caso de Reggie Miller, donde no tiene ningún proyecto asociado. Por eso decimos que las instancias de empleados se relacionan o tienen una participación mínima de 0, porque Reggie Miller, al no tener ningún proyecto asociado, pues decimos que su participación es 0. Y por eso vemos el signo de 0 en la cardinalidad de proyecto aquí al otro lado. Por otra parte, vemos que todos los proyectos tienen al menos un empleado asociado. En este caso, la cardinalidad mínima es 1, porque un proyecto se relaciona al menos con un empleado. En cuanto al máximo, de este lado para acá, de los empleados hacia proyectos, de izquierda a derecha, vemos que Tim Duncan y Michael Jordan tienen más de un proyecto, por lo tanto la participación máxima es muchos. Y los proyectos, de igual manera, vemos el proyecto 1 que tiene más de un empleado, al igual que el proyecto 3 tiene más de un empleado, por lo tanto la participación máxima es muchos. En este caso leemos esta relación como que un empleado puede tener asignado ninguno o muchos proyectos, y un proyecto puede tener 1 o más empleados. En clase vamos a estar viendo más ejemplos de este tipo de problemas, y a la par voy a poner otros videos relacionados al tema, pero con esto concluimos
la discusión del tema de ER diagrams.